Buenas noches para todos. Nuevamente, estamos en nuestra clase de Musar. Vamos a estudiar nuevamente el Metzla Yesharim, capítulo 11. Y hoy vamos a hablar sobre la santidad del pensamiento. Hoy ya estamos a 13 de Av y estamos a 10 de agosto según el horario de nosotros. Ok, vamos a empezar. Besat Hashem. Besat Ishmaya, con el favor de Hakadosh Baruch. La santidad del pensamiento. Dice, explica el Ranjal. Y respecto a los pensamientos, al inicio de nuestra baraíta, la baraíta es en la cual se basa las enseñanzas, el libro del Metzila Yesarim, se basa el Ranjal, y tiene que ver con el proceso de crecimiento, ¿sí? En la cual lo vimos ya hace mucho rato en nuestro comienzo del estudio del Metzila Yesarim. Ahora, ahorita me lo ubico para recordarlo nada más. Aquí está. Aquí está. Dios, la baraita de Rabí Pinja Ben Yair dice, la Torah nos conduce a la vigilancia, Segirut, la vigilancia nos conduce a la diligencia nos conduce a la limpieza espiritual nos conduce a la abstinencia nos conduce a la pureza. Todo esto son procesos de menos a más. Esa es la baraita de Rabí Pinja Ben Yair. Ahora, ya vamos en el capítulo 11, donde estamos hablando de la limpieza, así que vamos avanzados en nuestro estudio. Ok, dice, los sabios ya dijeron que lo que dice el versículo que dice, se cuidarán de cualquier cosa mala. ¿Qué es cualquier cosa mala? Dice así, en Devarim 23:10, el versículo completo es, cuando un campamento salga contra tus enemigos, te cuidarás de cualquier cosa mala. Aunque en ese versículo la Toira específicamente habla de cuidarse cuando la persona sale a la guerra, el mismo principio aplica a cualquier circunstancia. Ahora, implica que el hombre no debe entretener pensamientos pecaminosos durante el día para que en la noche no llegue a cometer actos de impureza. Eso está en el Talmud, en Abodá Zará 20b. Dicen nuestros sabios, y aquí viene una pequeña explicación acerca de los sueños. Nuestros sabios nos enseñan que generalmente la persona sueña lo que pensó en el día. Entonces un día un sabio le dijo a un emperador, te voy a decir que vas a soñar esta noche. Y le dijo, vas a soñar que te destronan y que te capturan y te hacen esclavo. Palabras más, palabras menos, le dijo sobre esto. Efectivamente, a la noche soñó eso. Le pregunta, ¿cómo, al otro día, cómo supiste que iba a soñar eso? Porque lo que la persona sueña en el día es lo que pues, va a soñar en la noche. Eso también explicado desde otro punto de vista. Es una forma, yo personalmente le he llamado así, de digestión emocional o de digestión mental también. En el sentido de que a través de los sueños, nuestra mente recrea las circunstancias que la persona tuvo en el día. Entonces, si la persona hoy vio algo que le impactó,
tal vez una persona que no le agrada mucho y que no quiere verla o algo así, seguramente va a soñar con un monstruo que le persigue. Y ese monstruo representa a la persona que la quiere capturar porque no quiere que esté. Es una forma exagerada de lo que la persona pensó en el día o le impactó en el día. Por eso muchos de los sueños no tienen sentido. Algunos sí, otros no. Pero bueno, ese era un extra ahí acerca de los sueños. Pero aquí el punto para centrarnos otra vez es que lo que pensamos en el día es lo que soñamos en la noche. Por lo tanto, perdón, si una persona o si un hombre, también una mujer, pero en este caso se refiere a los hombres, piensa en cosas no correctas o ve cosas no correctas, siguiendo con el tema anterior hilado, que son las obscenidades o la pornografía, pues va a contaminar su pensamiento y eso es lo que va a hacer que en la noche tenga sueños impuros y por lo tanto acciones impuras, o no puras, perdón. Ahora, o sueños pecaminosos. Y también afirmaron que los pensamientos pecaminosos son peores que el pecado mismo. Eso está en el Talmud, en el Tratado de Yomá 20a, en el Netivot Olam, también lo trae el Maharal de Praga. Y él explica que la razón de eso es que los pensamientos se originan en la dimensión más elevada del ser humano. ¿Y cuál es la dimensión más elevada del ser humano? La mente y su capacidad de razonar. Ahora, el Rambam también nos trae una enseñanza sobre este punto. Él dice que imaginarse el pecado, pensar en el pecado, imaginárselo, es peor que el pecado mismo también. El Rambam también lo trae así de la misma manera. Y ya vamos a explicar un poquito acerca de esto. Antes quiero ahí contar una historia de, de un joven, de un joven que una vez me preguntó ya un poquito, bastante tiempo, que no podía eh, evitar mirar mujeres. Era algo muy difícil para él evitar esa situación. Y que él le pedía a Dios y le pedía a Dios y le pedía a Dios. Y sentía que Dios no le escuchaba. Palabras del muchacho. Le dije, ¿por qué? Y porque le pido y no se me quita esa, esa necesidad que tengo de mirar a las mujeres. Por supuesto que no estamos hablando de una mirada tranquila, sino una mirada con intenciones inmorales. Entonces, pero el cuestionamiento del joven era, Dios no me escucha, aunque yo le pido, no me escucha. En este punto le dije, bueno, dime lo que haces todos los días. Bueno, me decía cosas muy triviales, pero más puntuales. Por ejemplo, te voy a hacer yo las preguntas, le dije, ¿ves pornografía? Ahí entre dientes me respondió con vergüenza y todo, que sí. Ok, el, perdón, le dije, alimentas tu vista, aparte de esto, eh, practicando todos los días lo mismo. Pero- ok, continúo. Entonces el joven, el cuestionamiento del joven era que Dios no le escuchaba. Cuando empezamos a hablar, ya, que empieza a contarme lo que hace, encuentro que el muchacho ve pornografía, me lo dijo, y aparte que alimenta esa actitud. Le dije, mire, frente a eso, es muy difícil que salga del problema porque estás contaminando tu pensamiento todo el tiempo. Y la clave en el cambio de conducta de toda persona es dominar su pensamiento, sobre todo su imaginación. De ahí
que nuestros sabios nos dicen que, o específicamente Rabbi Nachman de Breslau dice, que una de las cosas que hay que cuidar en los niños es la imaginación. De ahí que si un niño ve televisión de una manera no correcta, bueno, no hay forma de ver televisión correcta, ¿no? Excepto que haya programas de Torah o cosas así. Pero cuando ve televisión, ve cosas que no son correctas, dañan su imaginación. Los niños no son razonables, no razonan, solo son emociones. Entonces, cuando estas emociones también hacen que los niños puedan imaginarse cosas incorrectas. Una persona que tenga una imaginación manchada o una imaginación no correcta o un pensamiento no correcto, le es muy difícil llegar a tener fe en la vida. Entonces le explicaba yo esto al joven. Le dije, mientras no pongas de tu parte a querer primero limpiar tu pensamiento, no vas a lograr salir de esa situación. Y no es que Dios no te escuche, Dios sí te escucha, pero tenés que poner de tu parte para salir de ahí, sí como entraste también. Este es el punto, mis estimados y respetadas señoras, que una persona debe comprender que así como puso interés para entrar en una situación, debe poner deseo, que también significa voluntad, para salir de ahí. Entonces, si una persona, por ejemplo, colocó mucha alegría para ir a cometer un pecado, se puso deseo, y hemos hablado que el punto de corrección en nuestra vida es el placer, direccionar el placer, el deseo. En este caso el deseo, y la palabra deseo es razón en hebreos, pero también es voluntad. Y cuando el deseo está repartido en conductas no correctas, entonces para estas conductas que ya está empleado esa parte de la voluntad, la persona va a tener actitud para hacer cosas, y para las que no, entonces no va a tener. Lo explico de esta manera. Digamos que del 100% de la voluntad de una persona, el 20% sea para mirar fútbol, el otro 20% para mirar ciclismo, el otro 20% para trabajar, van 60, el otro 20% para parrandear, y el otro 20% para los amigos. Cuando sea tiempo de estar en familia, le da pereza, le da sueño, le da molestia, le da impaciencia, le da de todo. No quiere caminar ahí. ¿Por qué? Porque no tiene voluntad. Es una forma también solo para explicar, nada más, un ejemplo. ¿No? Cuando vamos a aprender la persona va a aprender de enseñanzas para superarse en la vida, no va a tener ganas de hacerlo. Esto pasa también con la forma en que el pensamiento se ha formateado, se ha esquematizado. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que la mente domina es lo que la persona tiene en sus deseos. Y si los deseos están direccionados de manera incorrecta, la mente entonces no tiene contenido, la mente pasa a ser dominada por el deseo. Esto es lo que dicen nuestros sabios. En este sentido de que abominación para el Eterno es el pensamiento malo. O sea, el pensamiento que está dominado por el deseo, que está corrupto. ¿Por qué? Porque el deseo es el que le direcciona al pensamiento, a la razón, y no la razón al deseo. Entonces le decía a este muchacho, hasta que no decidas dejar de hacer esa práctica por encima de lo que desees, no podrás superarlo. Y Dios te escucha cuando tú decidas hacer algo. Por eso, mis queridos, no existe el punto de que a una persona le puedan dominar cosas. A cada persona le domina lo que cada persona desea que le domine.
ninguna circunstancia realmente nos puede dominar. Esto inclusive, así lo enseñan sus sabios. ¿Por qué? Porque tenemos un libre albedrío. Y eso también fue llevado al campo de la psicología con la teoría de la logoterapia. Le dice, nadie te puede dominar, sino lo que tú permitas que te domine. ¿Por qué? Porque el hecho de permitir que le domine significa que está aceptando voluntariamente. Como por ejemplo, cuando una persona acepta la relación de otra, está bien, pero acepto, pero no estoy tan de acuerdo. ¿Lo aceptó? Lo aceptó. Cuando alguien acepta, no quería, pero lo acepté, está bien, me llevo esto. Aunque no quería, el hecho de haber dicho que sí, de una u otra manera, estuvo de acuerdo. Y esto se puede volver complejo psicológicamente hablando para alguien. Porque hay personas que les incomoda una situación, pero la siguen permitiendo, porque de una u otra manera hay deseos tan incorrectos como, por ejemplo, querer sufrir. Querer siempre presentarse como la víctima, pero no tomar decisiones para romper con aquellas circunstancias o aquellos detonantes que vienen a afectar la vida de la persona. Entonces, aquí cada persona es responsable de su propia vida. Y en este caso estamos hablando del pensamiento. Que si el pensamiento, la persona deja que le invada cualquier cantidad de circunstancias incorrectas o cualquier cantidad de conocimientos incorrectos, así va a ser la conducta de la persona. Tal es él en su pensamiento, tal es él. Tal es su pensamiento, tal es él. Así explican sus sabios. Ahora, hemos hablado ya de dos de los pecados principales, más graves respecto de los cuales los seres humanos son propensos a caer en sus ramificaciones. Hablamos hace 8 días, o la semana pasada, hablamos acerca de ver obscenidades o escuchar obscenidades. Digamos que este es un pecado que en sí, escuchar obscenidades no es en sí el pecado, pero eso le va a desembocar en un pecado tal como algo de inmoralidad. Pero pasa acá, tener pensamientos. En el campo el pensamiento es un campo no de la acción, sino de la idea. Digámoslo de otras palabras, es el campo de lo espiritual de la persona. Mira, haciendo un paréntesis en esto, todas las enfermedades psicológicas no son curables con medicina. Ninguna. Ninguna enfermedad mental es curable con medicina. ¿Qué hace la medicina psiquiátrica? Lo que hace es tratar de apoyar biológicamente el mecanismo cerebral para retener, para generar un descanso, un dopamiento, pero no va a curar ninguna enfermedad mental. ¿Por qué? Porque las enfermedades mentales son intangibles, son mentales. No existe que a partir de aquí para acá, esta es mi mente, esta es mi intelecto. No existe eso. Existe un mecanismo cerebral, pero la mentalidad es algo intangible. Cuando fallece Albert Einstein, alguien osado, según la historia, quiso tomar su cerebro para ver cuál era la diferencia del cerebro de Albert Einstein a los demás. Y no encontraron nada diferente. Un cerebro común y corriente y no encontraron ninguna fórmula científica ahí. ¿Por qué? Porque es algo intangible. Digámoslo, hoy en día está en la nube de la persona, está en la nube del campo de, de capacidad de almacenamiento, que es también lo que podemos llamar la conciencia. O sea, es un campo espiritual. Por eso las batallas de Yetzer Hara, las batallas de la inclinación al mal, es dañar la mente de la persona. Es impurificar
el pensamiento y la mente de las personas. Y este campo, la imaginación. ¿Por qué? Porque lo que le antecede al pensamiento, lo que le da fuerza es la imaginación. Entonces, si no hay un estudio correcto, si no hay conocimientos correctos, si no hay una educación correcta, si lo que se ve es incorrecto, si lo que se escucha es incorrecto, lo que se habla es incorrecto, lo que se huele es incorrecto, o aún lo que se palpa es incorrecto, la cual son ventanas. Y dicen nuestros sabios que nuestros ojos son ventanas de nuestra alma, ventanas. ¿Por qué? Porque realmente, como les expliqué en la clase anterior, hoy en día ya empiezan a reconocer que cuando hablamos de mente, hablamos de alma. Entonces, cuando decimos la mentalidad que tenemos, estamos hablando que todos los pensamientos de nosotros se van a depositar en el disco duro del alma, que está en esta parte de mi cuerpo. Aunque nuestros sabios nos enseñan que tenemos varias clases de varios niveles del alma, pero bueno, no es un tema para hoy. Está ahí, por eso cuando la persona fallece, está el cerebro normal y él pudo haber sido un gran intelectual o pudo haber sido una persona muy mala en la vida. Todo eso está en su alma, en esa parte de la conciencia, esa parte intangible. Y por eso es que la persona va a ser también juzgada por esa clase de pensamientos. Y esos pensamientos bajan al razonamiento de la persona y es la que entonces empieza a controlar sus emociones, sus deseos y su conducta. Y entonces se va a manifestar en el mundo físico como tal. Ahora, pues vamos al punto de la explicación. Si un hombre o una mujer ve a otra persona y desea y piensa y se imagina cosas con esa persona, vamos a hablar cosas no buenas, que le va a robar, por ejemplo, pero no lo roba, en el plano de la ley no ha hecho nada. De hecho, nadie ni se dio cuenta que algo iba a pasar o que quería o se pretendía que pasara. Pero si la persona se lo imagina, piensa, y el pensamiento es tan fuerte que lo lleva inmediatamente a la acción y va y le roba, entonces como hay una acción, entonces sí puede ser penalizado. Por eso, el campo de la imaginación es el campo que trastorna, tergiversa o desorienta a la persona de la fe y del camino a Hakadosh Baruj. Santidad del pensamiento tiene que ver con que los recursos mentales, intelectuales que Hakadosh Baruj Hu me dio, tienen que ser reservados para servir a Hakadosh Baruj Hu, para poder utilizarlos en el servicio a Hashem y pueda tener una mente libre para poderse acercar y entender para qué existo, para qué vivo, quién es mi creador, quién soy yo, cuál es mi papel en el mundo, etcétera, etcétera. Ahora, Una pregunta, disculpe. al final de la clase tengo una pregunta. Bueno, sí, señor. Ahora, a causa de la complejidad de esas ramificaciones o debido a que las pasiones del ser humano lo inclinan a él. Entonces, todos nosotros nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué nacimos con ciertas inclinaciones? O mejor, ¿para qué nacimos con ciertas inclinaciones? Hay personas que son muy fuertes o tienen pasiones muy fuertes cuanto al fuego, son muy pasionales. Hay otros que tienen mucha ira, hay otros que tienen mujeres que tienen también mucha pasión, eh, otros que tienen muchas inclinaciones al habla, a hablar o a sentir o a reaccionar. O algunos tienen todo el mundo tiene ciertas inclinaciones, cada uno debe conocerlas. Los domingos nos dimos todo como casi 3 meses de maratón para conocer todas estas clases de situaciones. Pero, ¿qué es lo que hace y la pregunta es, ¿por qué nacimos con ello? Bueno, porque ahí está
el tikkun. O en otras palabras, ahí está nuestra deuda. Significa que en la vida pasada, explican nuestros sabios, que en el estado de conciencia que la persona fallece, de esa misma manera va a tener que, si Dios le dé la otra oportunidad de reencarnar, va a tener que reencarnar con el mismo estado que quedó en la vida pasada. O sea que si se fue siendo rabietas e iracundo, va a volver a reencarnar siendo una persona con problemas de rabietas y con problemas de ser iracundo. Por eso, cuando una persona se suicida, es el peor negocio que puede hacer. Porque las personas que hoy explican sus sabios, así creo que lo explica el santo Arizal, que creo que es el santo Arizal que si no me equivoco lo explica así, o le explican el nombre del santo Arizal, que cuando una persona nace con problemas psiquiátricos, con tendencia al suicidio muy fuerte, muy fuerte, es posible que en la vida pasada esa persona se suicidó. Y como ese fue su último episodio, nace con esa tendencia, nace con ese estado. Ahora, y la persona dice, pero si este niño no tiene eso, bueno, pero está en su alma, en su mente. Es un tema un poco más allá. Por eso, mis estimados y respetadas señoras, la santidad del pensamiento es la conclusión de no ver cosas prohibidas. Y ahora entenderemos por qué nuestros sabios nos dicen y nos advierten acerca de qué hacemos, qué no hacemos, por qué no hay que ver, por qué hay que ver. Cuando los padres dicen que es inofensivo que un niño tenga un celular, que es inofensivo que un niño vea hoy programas de televisión de muñequitos o películas que parecen inofensivos, y más con la educación de hoy, que se quiere trastornar la mente de los niños, es un problema impresionante. Primero, porque no tienen la madurez mental. Segundo, hay una obstrucción en ese desarrollo hacia la madurez mental. Ya se ha comprobado que los niños que tienen celular y todo el tiempo se lo pasan con celular, y todo está con juegos a muy temprana edad, impide la correcta maduración del cerebro. Por lo tanto, obstruye también el desarrollo cognitivo del niño. ¿Esto qué problema va a tener? Que va a ser una persona que no va a adquirir la madurez mental que necesita, la madurez psíquica que necesita para enfrentar circunstancias. ¿Esto qué significa? Que va a ser mucho más emocional que racional. ¿Esto qué significa? Que las circunstancias que le van a presentar en la vida va a reaccionar más que a pensar cómo va a actuar. Lo más seguro es que no va a tener controles y cuando tenga esposa o esposo va a ser indiferente a las emociones de las personas o va a ser una persona que no sienta o que sienta demasiado y pierde su liderazgo en la vida. Como consecuencia de esto, va a ser más propenso y susceptible a los altibajos de la vida, a que estos lo golpeen muy fuerte. Y al tener un grado altísimo, altísimo de emociones y altibajos, de depresiones, de tristezas, va a haber un grado altísimo de estrés, o sea, un grado altísimo de ansiedad. La persona necesita apagar ese incendio. ¿Cuál es la fórmula para apagarlo? Deseos. ¿Cómo se apagan los deseos? A través de acciones que generen la bioquímica que el cerebro debería proporcionar al cuerpo en un estado maduro, psicológicamente hablando y psiconeurológicamente hablando. Pero cuando esto no se da, entonces se acude a la ayuda externa. Esto tiene que ver con drogas. Por eso la droga de las personas, por eso la droga hoy se hace algo normal para muchos jóvenes, inclusive ya adultos. El sexo también genera ciertas sustancias
bioquímicas en el cuerpo, ayuda a que el cuerpo suelte esas sustancias bioquímicas. La música, por eso usted hoy en día no pierde a joven que esté a toda hora así. Ya parecen como los muñequitos en los carros que van a toda hora así con el movimiento, todo el tiempo. Ya no es una música, sino un vicio. Y hay otras circunstancias más que tienen que ver con la comida, ya son de menos intensidad, pero que también muy dañina. Pero estas son principales. Las drogas, y el alcohol, perdón, se me escapaba. El alcohol también genera el mismo efecto. Por eso, la mayoría de hombres que no tienen madurez, o mujeres, madurez psíquica, dependen de las drogas, del sexo, del alcohol. ¿Por qué? Porque aquí su torre de control no ha sido bien desarrollada. Y aquí hay dos procesos, bien desarrollada y segundo, un contenido adecuado, o sea, bien desarrollado y bien equipado ese cerebro, o sea, esa mentalidad y tiene que ver con principios que la Torah nos da para que aprendamos a funcionar como un Ben Adam, o sea, como un hombre o una mujer, como personas correctas. Por eso hoy en día, en mis investigaciones que he hecho sobre estos temas a profundidad, muchas de las mujeres sufren de estas circunstancias y por eso son muy propensas a caer en estas circunstancias. De ahí que confundan amor con deseo. Lo mismo pasa con los hombres. Los hombres en un efecto de poseedor y ellas en un efecto de dejarse poseer. Y cada día la sociedad camina más en esos principios. Pues todo empieza con esa falta de limpieza mental, con esa falta de santidad mental, que sería lo mismo, limpieza, santidad, pero santidad es apartar mi mente y consagrarla para un efecto. Cuando a un niño, si tomamos dos niños y a uno lo educamos para ser un asesino, su mente está preparada para eso. Y a otro lo educamos para ser un niño de bien, temeroso de Dios, su mente está preparada para eso. Por eso cuando la gente lucha con otra persona, por mucho que lo cojan a palo, hasta que no cambia aquí, y ya no es fácil cambiarle a un muchacho de 20 años que a un niño de 5 años. No es lo mismo. Ahora, y la pregunta es, ¿por qué los padres no pueden hacer eso con los niños? Porque el padre transmite lo que él es, o la madre transmite lo que él es. Por eso en la Torah vemos que dice, Adán fue hecho a la imagen de Dios, pero su hijo Shed, ¿qué dice? Era hecho a la imagen de Adán. Por lo tanto, ya había una bajeza ahí, ya había un nivel más bajo en el próximo hijo de Adán. Adán fue hecho por Dios, con toda la perfección del mundo, pero Shed ya tomó la conciencia de Adán, y así sucesivamente. Por lo tanto, este es un tema bastante profundo y mucho para aquí, mucho para hablar y mucho de lo que hay que aprender de este tema, pero bueno, no podemos extendernos de más. Pero esta es una explicación de por qué, tanto espiritualmente, cuando hablamos espiritualmente estamos hablando de nuestra alma, y cuando hablamos y lo queremos poner de este punto de vista, científicamente estamos hablando de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué es primero? Primero es el alma y después el cuerpo. De ahí que el rey David decía que todos los mandamientos son medicina para mis huesos. Toda la Torá son medicina para mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo depende del estado de salud mental y de los pensamientos que se procesan y la información que se procesa ahí. Que Hashem nos ayude cada día en estos temas tan importantes y primero tomar conciencia y segundo, no crea que un estado mental deteriorado, deformado o no bien enfocado, direccionado en la vida se va a ir simplemente porque hoy escuché que existe la santidad del pensamiento, de la mente, que viene
por mis acciones de pensamiento en el día, mis actitudes de los pensamientos que genero en el día, y esos son de acuerdo a la vida que la persona tiene. Si una persona quiere empezar a cambiar su mentalidad, tiene que empezar a cambiar el contenido de vida que trae. Una persona no puede pretender, y así inclusive lo dijo una vez Albert Einstein, cuando le preguntaron qué era la locura. Él dijo, locura es que las personas pretendan ver cosas diferentes haciendo lo mismo. El rey Shlomo nos dijo, porque lo que hay en la abundancia de su pensamiento habla la boca. O sea, de su corazón, de su pensamiento, habla la boca. El asunto es el contenido que tenemos. El contenido que tenemos, que hay que cambiarlo, que hay que mejorarlo. Y esto es un proceso que hoy solo, ojalá lo entendamos, y ahí empieza un proceso de cambio y transformación. El domingo que estuvimos en ayuno, palabras textuales que me impactaron de Rabino Abraham Cohen, y él dijo lo siguiente, hablando un poco de esos temas, pero más a nivel general, hablando de las conductas no correctas, de las malas cualidades o malas midot, dice que un niño, por ejemplo, haga rabietas y sea mal geniado, iracundo, un niño de 4 o 5 años, bueno, es entendible, está en proceso de formación, digamos que está en su momento de aprender el punto, pero que un niño de 20 años, un niño de 40 años, eso sí es un problema. Y qué difícil es vivir con un niño de 40 años. Qué difícil es vivir con un niño de 50 años. Qué difícil es vivir con un niño de 60 años. O con una niña de 30 años. Con un hombre que no pudo madurar. Porque mucha gente piensa que madurar es trabajar y hacer dinero. Y resulta que no. El domingo vamos a ver un poco de esto. Y aprieten cinturones porque nos toca a los hombres lo que tenemos que aprender. Y vamos a hablar un poco de esto. Cuando lo que estamos hablando hoy no se potencializa, la persona no alcanzará lo que nuestros sabios dicen, un nivel espiritual. Lo que la psicología dice, una madurez. Es lo mismo. Por eso encontramos hombres muy responsables como padres. Muy responsables como padres. Demasiado irresponsables. Hombres muy indiferentes a sus esposas, a sus hijos y a todas las cosas que pasan. Mujeres también en estas circunstancias. Por eso podemos encontrar una persona con la habilidad de ir y matar a otro, de violar a una mujer, de robar a otra persona, de ir a asesinar a otra persona. Por eso podemos encontrar todas las locuras habidas y por haber que vemos que pasa en nuestro mundo. Y cada día la gente se inventa y se inventa y se inventa identidades y toda clase de tonterías. Y no es más que esto. Una inmadurez mental. De hecho, léanlo y lo pueden buscar, eso es información oficial, se puede encontrar en páginas. Toda la gente que promulga la ideología de género, todos tenían problemas psiquiátricos muy fuertes. Todos tenían problemas psiquiátricos muy fuertes. Así que el ser humano, cada día, como dijo Rabbi Nachman, entra en una locura. Locura por la incapacidad de no entender ni su propia vida ni el mundo en el que está. Entonces entra en la locura. Un hombre no sabe cómo enfrentar los problemas de la vida, entonces a la borrachera. Y ahí logra entrar en un mundo de fantasía hasta que le quite el efecto. Lo mismo hace la droga, lo mismo hace el sexo, lo mismo hace la música incorrecta, por supuesto. Y toda clase de lo que se llaman vicios, que no es más que dependencia para que el cuerpo reciba la tranquilidad, baje los niveles de estrés, de ansiedad y tratar de tener algo de luz acá para poder trabajar y hacer las cosas cotidianas que la gente hace.
pero la gente no busca despejar completamente su mente para no depender de estas cosas. Hashem nos ayude en esto. Hoy simplemente es el mensaje, el punto. Akadosh Baruj Hu, todo el que desee caminar en su senda, a través de estas clases, escuchando instrucciones, consejos, vamos poco a poco aprendiendo a pensar, la cual es una tarea importantísima que un papá y una mamá deben hacer con su hijo. ¿Qué es lo que hace un maestro con su discípulo? ¿Qué es lo que hacen nuestros sabios? ¿Y qué es lo que hace la Sagrada Torá? Enseñarnos a pensar. Es lo que hace, y por eso el Talmud está escrito en forma de diferentes temas, y una respuesta general es aprender a que nosotros aprendamos a pensar como tal. O duro le quitó, que no estoy, que haya sido mucha bendición y hayamos aprendido. Vamos ahora hacia una serie de preguntas. Y bueno, hasta aquí nuestra clase. Bueno, muchas gracias por haber asistido.